La semana pasada trabajamos el último punto de Perú. Hoy nos toca iniciar lo que es Hispanoamérica. Hoy nos toca plantear una nueva literatura para tu examen de admisión. La ventaja que tienes es que ya has visto todo Perú, así que lo que hoy vamos a hacer es el modernismo. Esa es nuestra misión, ese es nuestro trabajo en este momento. ¿Listo? Ya está, no te distraigas, no te distraigas. Vamos a hacer pizarra, pero una pizarra de esta manera. Ojo, acabando la clase, todas las diapositivas yo se las mando al Dair, así que tú no te preocupes, las vas a tener. El tema de hoy es bien chiquito, bien rápido. Para empezar, el tema de hoy tiene que ver con literatura hispanoamericana. Es decir, hoy iniciamos una nueva línea de tiempo. Y si hoy iniciamos una nueva línea de tiempo, esta línea de tiempo tiene sus propias reglas. Esta línea de tiempo tiene su propio desarrollo. Entonces vamos a plantearlo de la siguiente manera. ¿Listo? Nosotros nos vamos a ir desde el barroco hasta el boom hispanoamericano. Eso es todo lo que tenemos que ver en este momento. Hoy vamos a ver la primera corriente, pero vamos a ir presentando poco a poco las demás. Primero, a Hispanoamérica la vamos a partir en dos. Escúchame. Existen dos etapas en la literatura hispanoamericana. Existe lo que se conoce como la etapa de dependencia, es aquella etapa donde imitamos Europa, y existe lo que se conoce como la etapa de autonomía. La etapa de autonomía es aquella etapa en la que somos originales. Si hablamos de dependencia europea, estos dos primeros momentos corresponden a la dependencia europea, el barroco colonial y el romanticismo. El barroco se desarrolla, para que te hagas una idea, entre el 17 y el 18, siglo XVIII. El barroco tiene que ver directamente con ¿qué? Con la complejidad, con el pesimismo, con el odio al hombre, con el odio al presente. Si hablamos nosotros acerca de una literatura barroca, dentro del barroco vamos a tener a Sor Juana Inés de la Cruz. Una de las primeras. Sor Juana es la 10ª musa. Sor Juana es el Fénix de México. Sor Juana Inés de la Cruz es, en este caso, la primera feminista en toda América Latina. Sor Juana Inés de la Cruz va a ser aquella mujer que va a, por primera vez, criticar al patriarcado, el machismo en la literatura. Y es Sor Juana la que decía: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin daros cuenta que sois la misma causa de aquello que culpáis. Hombre tonto que no se da cuenta que él tiene la culpa de todo. Eso decía Sor Juana Inés de la Cruz. Tenemos acá también el romanticismo. El romanticismo aparece en una época que se conoce como la República. Cuando inicia la vida republicana, aparece la anarquía, aparece la dictadura y aparecen los primeros autores. Este señor que tú ves acá se llama Jorge Isaacs. Jorge Isaacs. Y este señor que tú ves acá es el autor de una novela llamada María. María, precisamente, es la historia de amor sin palabras. En María vamos a ver la historia de Efraín y María. Efraín está enamorado de María. María vive en el Valle del Cauca. A Efraín y a María los criaron incluso como hermanos. A Efraín y María van a crecer juntos, pero Efraín, como se va a estudiar a Bogotá por 8 años, Efraín vuelve. Y cuando Efraín vuelve, Efraín dice: ¿cómo estará mi mamá? ¿Cómo estará mi papá? ¿Cómo estará María? Efraín la ve a María. María es encantadora, María es bellísima, María tiene la hermosura de la naturaleza americana, pero María es bella. Y mientras más bella y más feliz se ve, el paisaje se ve más hermoso. Pero en un momento determinado, María enferma y el paisaje se ve triste. Una novela que tiene algo especial. El estado de ánimo del poeta y de los personajes se vincula con la belleza del paisaje. Efraín adora a María y María hereda la enfermedad de su madre, la epilepsia. Efraín sabe que las emociones fuertes la asustan, por eso Efraín trata de no acercarse mucho para no enfermarla, y entonces Efraín toma distancia y María se siente triste.
hasta que Efraín no soporta más, se acerca a ella, pero hay un problema. Efraín tiene que irse a Londres a estudiar medicina. María promete escribirle, Efraín promete escribirle y Efraín se marcha. 8 semanas desde su casa hasta Londres, 2 meses de viaje. Cuando Efraín llega a Londres, María le mandaba cartas, Efraín le respondía y así conversaban los dos. Obviamente es como que tú mandes un mensaje y el mensaje llegue dentro de 2 meses y 2 meses más para que te llegue la respuesta. O sea, tú escribes y en 4 meses ya tienes la respuesta, ¿te imaginas? Y así conversaban. Hasta que de pronto ella le mandó un mensaje que decía, Efraín, quiero verte, porque sé que si te veo, me sanaré. O es más, quiero verte antes de morir. No, en tu caso, Pablo, es porque no te quieren escribir. Ahora, y entonces, en ese momento, Efraín, cuando lee la carta, sube al barco y regresa. Imagina, María le dijo que está muriendo, pero se lo dijo hace 2 meses. Y Efraín va a demorar 2 meses más para llegar con ella. Y cuando Efraín llega al Valle del Cauca, ya era demasiado tarde. María había muerto. Efraín llora en su tumba y promete volver a la universidad para encontrar una cura a esa enfermedad. Esa es una de las primeras novelas sentimentales en América Latina. Ahora, traza una línea acá. Si tú trazas una línea acá, estos dos son, le encontró muerta, pues ya enterrada. Trazas una línea acá, estos dos son dependencia europea. Literatura, la cura, no sé, la novela no dice nada. Obviamente que la novela no dice nada. Escúchame, estos dos son la independencia europea. ¿Qué significa eso? Significa que acá vamos a imitar a Europa. Acá vamos a imitar la literatura europea. Y de acá en adelante, ¿qué vamos a tener? De acá en adelante vamos a tener la autonomía. ¿Qué es la autonomía? Que acá América se vuelve original. Ese es el tema fundamental. A partir de aquí, América se va a volver original. Y ese es el detalle que tenemos que ver nosotros en este momento. Claro, la literatura americana deja de imitar a Europa precisamente cuando deja de imitar a Europa, cuando aparece Rubén Darío. Y sobre eso es que vamos a conversar a continuación. ¿Estamos bien? ¿Cuál es nuestro tema entonces hoy? Hoy vamos a hablar acerca del modernismo. Hoy vamos a hablar acerca de la literatura modernista. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo el modernismo independiza la realidad americana. Cómo en América Latina, gracias al modernismo, dejamos de imitar a España. Es que entiendo un detalle. El modernismo es la primera corriente literaria original de Hispanoamérica. Es la primera vez en que no imitamos, es la primera vez en que no dependemos. Ya, ahorita te adelanto ese detalle. El modernismo, y esto lo vamos a ir viendo poco a poco, el modernismo aparece en 1888. El modernismo va hasta 1905 aproximadamente. Luego viene el regionalismo, entre 1900 y 1920. La poesía de vanguardia entre 1920 y 1940, la nueva narrativa entre 1940 y 1960 y el boom del 60 al 75, más o menos 1960 a 1975. Ese es prácticamente el panorama de literatura hispanoamericana. Entonces, antes de empezar con el modernismo y aclarando tu pregunta, descuida que todo lo que raya acá igual te lo mando. Antes de empezar, ¿qué te parece si planteamos el prospecto? Todo esto te lo voy a mandar, ¿ya? Tenemos que hablar acerca de Hispanoamérica. Esa es nuestra meta hoy. Un detalle, solo para que sepas el prospecto y para que no vayas a confundirte. No, Vargas Llosa no es regionalista, él es boom. Si hablamos nosotros acerca de Hispanoamérica o literatura hispanoamericana, tenemos las siguientes características.
Escúchame, por eso, para que no haya confusión, atento, ¿sí? En Hispanoamérica, el primer capítulo que nos interesa para el examen se llama modernismo. Así le voy a llamar, modernismo. Antes del modernismo no hay nada para tu examen. Modernismo es el primer capítulo. Y si hablamos nosotros de literatura modernista, el primer autor que te pide San Marcos es el nicaragüense Rubén Darío. Y con Rubén Darío, San Marcos te pide en realidad dos libros, Azul y Prosas Profanas. Así le vas a llamar, Azul y Prosas Profanas. ¿Qué significa esto? Nosotros con Azul y con Prosas Profanas iniciamos la literatura modernista, una literatura que tiende a ser original. Luego del modernismo, el segundo capítulo del prospecto no es regionalismo. Ojo, regionalismo ya no está en el prospecto. Doña Bárbara ya no está en el prospecto. Estuvo hasta hace poco, ya no. El segundo capítulo que va a venir en el examen de admisión se llama, en este caso, Poesía de Vanguardia Hispanoamericana. Es decir, hacemos un salto acá. Nos saltamos el regionalismo. Poesía de vanguardia. Para que te hagas una idea con las fechas, el regionalismo, no, me refiero, a ver, siempre nos basamos en los últimos prospectos publicados, Anderson. Lo que pasa es que por pandemia eliminaron algunos autores y añadieron a dos, Jorge Manrique y Rómulo Gallegos. Pero en el examen anterior todo cambió y se volvió el prospecto de siempre. Y en el prospecto de siempre Rómulo Gallegos no está. A eso me refiero. Es el mismo prospecto que está trabajando ahora la PRE como temario. Además, otra pista para darte cuenta si el prospecto cambia o no cambia, siempre tienes que ver los temarios de la PRE San Marcos. Los temarios de la PRE San Marcos ya te anticipan si hay cambio. Ahora, si hablamos nosotros de esto, recuerda, mientras que el modernismo nace en 1888 y su última gran obra es en 1905, la poesía de vanguardia es de 1920 a 1940. Ese es el marco, ¿estamos bien? Y es acá donde vamos a tener a un autor para tu examen. Pablo Neruda. Y con Pablo Neruda vamos a tener los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Si bien es cierto, Pablo Neruda va a pasar por 4 etapas en su poesía, solo me interesa la primera, la etapa modernista. Es decir, que si sabes la etapa modernista, si entiendes bien el modernismo, esta etapa sale como jugando. Neruda es un tema básico para el examen. Y luego, las dos últimas etapas, San Marcos las define en una sola. San Marcos las junta y viene 3. Y en este punto 3 vamos a tener, y así le llama San Marcos, nueva narrativa contemporánea. Y cuando hablamos de la nueva narrativa hispanoamericana o nueva narrativa contemporánea, San Marcos lo plantea de la siguiente forma. Escúchame bien. La nueva narrativa contemporánea, nueva narrativa hispanoamericana para San Marcos va a tener dos momentos. El primero le vas a llamar etapa de consolidación. La etapa de consolidación comprende de 1940 a 1960. Y acá tienes dos autores, un cubano, Alejo Carpentier. Y con Alejo Carpentier tienes El reino de este mundo. La historia de la independencia de Haití, ¿correcto? El reino de este mundo. Y el otro que está acá es un argentino, Jorge Luis Borges. Y con Jorge Luis Borges tenemos ficciones, con Jorge Luis Borges tenemos el Aleph. Además, viene otra etapa, aquí mismo, el boom. Y el boom hispanoamericano para San Marcos va del 60 al 75 y un autor en el prospecto, Gabriel García Márquez. 100 años
de soledad. Vargas Llosa también pertenece al boom, pero a Vargas Llosa lo vamos a estudiar en literatura peruana. En literatura hispanoamericana, entonces, suma conmigo. En Universal son 7 autores. En literatura española son 7 autores. En literatura peruana hemos visto 18 autores. Y en Hispanoamérica, 5 solamente. Darío, Neruda, Carpentier, Borges y García Márquez. Dime hasta acá, este pequeño punto, ¿se entiende? Cuéntame. Sí, voy a tomarle foto. ¿Todo claro entonces? El regionalismo no, te cuento. El regionalismo venía hace mucho tiempo. Luego el regionalismo fue eliminado del prospecto. El regionalismo fue eliminado y por pandemia lo volvieron a incorporar. ¿Pero por qué lo incorporaron? Porque como el prospecto te pedía que leas El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría, para entender a Ciro Alegría era necesario hablar de regionalismo. Por eso mismo. Ahora, nosotros siempre hacemos esto. Nos basamos en el último prospecto publicado. Y si este prospecto cambia para el examen, obviamente nosotros, lo cual a veces es poco, nosotros adaptamos ese cambio ni bien se publica el prospecto. Así que tú no te preocupes, siempre nos basamos en el último prospecto publicado. Esa es nuestra última referencia que tenemos. A ver, le mando esto al de ahí por si acaso, si quieres la lista. Ya está, listo, no te preocupes. Ahora sí, entonces estamos preparados. Seguimos, empezamos, mejor dicho. A ver, vemos. Tenemos que conversar acerca de Rubén Darío. El sílabo nos pide que hoy hablemos acerca de Rubén Darío. Y ya la próxima semana vamos a hablar, si no me equivoco, ya acerca sobre todo de la narrativa. Lo que te piden más es narrativa. No estoy muy seguro si el sílabo contempla a Pablo Neruda la próxima semana o no. En caso de que no contemple, igual vamos a explicarlo nosotros. Sabes que siempre nos esforzamos por hacer todo el temario, aunque no esté en el sílabo. ¿Ya? Dame un segundito y nos vamos para acá. Modernismo. Aquí está. Volvimos. A ver, te cuento rápidamente, si hablamos nosotros acerca del modernismo, ¿qué tenemos? El modernismo es el momento en el que se divide la literatura hispanoamericana. Si hablamos nosotros acerca del modernismo, podemos plantear las siguientes cosas. Primera idea, ¿qué debo saber acerca del modernismo? Este modernismo es fundamental. Este modernismo es importantísimo. ¿Por qué? Porque el modernismo es la primera corriente original, así lo vas a decir, la primera corriente original de Hispanoamérica. ¿Qué significa eso? Que el modernismo es la primera vez en que vamos a ser originales. El modernismo es la primera vez en que no vamos a imitar. Eso es modernismo. Es la primera corriente original de Hispanoamérica. ¿Y cuándo nace el modernismo? El modernismo nace en el año de 1888. Creo que la fecha es inolvidable. 1888. Y nace con la publicación de este libro en Chile, Azul. El autor de este libro es Rubén Darío. Rubén Darío es el nicaragüense quien en Valparaíso publica en 1888 el libro de cuentos y poemas llamado Azul. Ese es el punto de partida para el modernismo. ¿Te acuerdas que yo te conté un poquito de esto cuando hablamos de Chocano? Espero que sí lo recuerdes. Cuando mencionamos a Chocano hablamos un poquito del modernismo. Ahora nos toca ahondarlo. ¿Qué es el modernismo? Imagínalo de la siguiente manera. El mundo hacía su fiesta. Y a esta fiesta nunca invitaban a América Latina. Nunca invitaban a Perú, obviamente, tampoco. ¿Por qué? Porque los americanos, América Latina, era simple imitación de Europa. Y a nadie le gusta la imitación de Europa. Pero en un momento determinado,
En un momento específico, el mundo dijo, ¿escuchas eso? ¿Cómo? ¿Escuchas eso? Parece que viene de abajo. A ver, mira, Vallejo todavía no nace, Paula, Vallejo todavía no nace. Te estás adelantando. Y entonces, oye, parece que hay algo. Mira, mira. Es América. Ah, pierden su tiempo mirando América. Perdón, dice Estados Unidos. ¿A Sudamérica o Hispanoamérica? Pero Norteamérica es otra cosa, ¿no? Obviamente, Norteamérica es otra cosita. Pero no, estos son latinoamericanos. Solo imitan a Europa. Oye, pero ¿has escuchado lo que dicen? ¿A quién están imitando? A mí no, dijo Francia. A mí tampoco, dijo España. A mí menos, dijo Estados Unidos. Y el mundo descubrió que en realidad América, Hispanoamérica, ya no imitaba a nadie. Y cuando descubrieron que Hispanoamérica no imitaba a nadie, el mundo se sentó a escuchar a Hispanoamérica. Eso es el modernismo. El modernismo es la primera vez en que el mundo contempla a América. ¿Y cómo nace esto? Cuando Rubén Darío publica en 1888 Azul, un libro, sí, de cuentos en prosa, cuentos y poemas, el año lírico. Ese es Azul, de Rubén Darío. Entonces, ¿de qué trata Azul? ¿Cómo nació el modernismo? ¿Quiénes son los autores modernistas? Esos temas son los que voy a trabajar en este momento. ¿Te parece? Sí, 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 con todo entonces. Vamos. Dos palabras claves tengo que conocer. Escúchame, escúchame, escúchame. Dos palabras claves me van a ayudar con las preguntas de San Marcos. La primera palabra se llama cosmopolitismo. Escúchame bien, cosmopolitismo. Lo estoy poniendo en el chat por si acaso. Esta palabra es sencilla. Ahí está, cosmopolitismo. ¿Qué es el cosmopolitismo? Gracias, Freddy. Cosmopolitismo es cuando tú miras a otro lado, cuando tú miras al vecino. Eso es cosmopolitista. Por ejemplo, tú eres americano y andas mirando a Francia, andas mirando Italia, andas mirando a Estados Unidos también. Cosmopolitismo es cuando te fijas en otras tradiciones. Cosmopolitismo es cuando te sientes ciudadano del mundo y entonces miras otras literaturas, otros artes. Eso se llama cosmopolitismo. Debido a que los modernistas eran cosmopolitas, miraron a los franceses del siglo XIX. Y entonces, cuando los cosmopolitas comenzaron a mirar a los franceses del siglo XIX, les gustó lo que vieron. ¿Qué cosa vio Rubén Darío que vieron los modernistas? Los modernistas primero leyeron el parnasianismo. El parnasianismo es precisamente Francia del siglo XIX. El parnasianismo es una escuela francesa que va a tener como tesis el arte por el arte. ¿Por qué haces arte? Porque quiero. ¿Por qué haces arte? Porque me nace. ¿Por qué haces arte? Porque me da la reverenda gana. Cosmopolitismo, arte por el arte, parnasianismo. ¿Te das cuenta? Yo no hago arte para enamorar a alguien, yo no hago arte para ganar dinero, yo no hago arte para ser famoso, yo hago arte porque me nace. Primera característica. En este parnasianismo nace la imagen del poeta insensible. El poeta insensible es el poeta que no le interesa el mundo. El poeta insensible es el poeta que le canta a la belleza. Así el mundo se caiga a pedazos, ellos siguen cantando. Mismo violinista del Titanic, igualito, ¿no? Ellos siguen con su arte, aunque todo se hunda. Eso es un parnasianista. El parnasianismo va a tener como gran representante al poeta de la modernidad, Charles Baudelaire. Charles Baudelaire es el primer poeta que cambió la imagen de los poetas. Comúnmente a los poetas se les ve como el chico bueno, el chico sufrido, el chico soñador. Oye, ¿te imaginas el poeta drogadicto? ¿Te imaginas el poeta satánico? ¿Te imaginas el poeta adicto a las prostitutas? Eso es Baudelaire, pues. Eso es Baudelaire, precisamente. A Luz le gustan esos, dice ya. Ok, ok, vamos. Charles Baudelaire era un tipo que le encantaba el satanismo,
Charles Baudelaire es un tipo, explícate Yelena, Charles Baudelaire es un tipo que se va a caracterizar, ¿por qué? Porque le encantaba fumar opio, le encantaba tomar éter, pasar cada noche con una prostituta diferente, hacía orgías en sus casas. Ese era Charles Baudelaire, un tipo que vivió la verdadera vida loca. Y sus versos reflejan eso. Baudelaire escribió a un tema que nadie había escrito todavía. Baudelaire escribió a la depresión. La depresión es el tema más conocido en el mundo contemporáneo, pero antes no era así. Y esta depresión nace con este nombre, te lo cuento por el chat, spleen. Spleen. ¿Qué es el spleen? El spleen es el tedio de la vida. El spleen es la depresión, pues. El spleen es cuando te levantas por la mañana y no tienes ganas de hacer absolutamente nada. El spleen es cuando dices, párenme el mundo que en la esquina me bajo y no quiero girar contigo. El spleen es cuando te entra la melancolía, el spleen es cuando te entra la nostalgia, el spleen es simplemente cuando vas a desvariar. Eso se llama spleen. Y en medio de este spleen, en medio de esta melancolía, en medio de este dolor, el poeta le canta a ello. Oye, por primera vez se va a cantar a eso. Antes no se hacía. Ahí hay una novedad. Y es por eso que este poeta va a influenciar en otros más. Por ejemplo, Baudelaire va a influenciar en Darío. Baudelaire va a influenciar en Vallejo. Baudelaire va a influenciar en Valdelomar, Baudelaire va a influenciar en Eure. Mira cuántos poetas vamos a influenciar acá. No, nadie está copiando absolutamente nada. Estamos hablando de influencia, que es distinto. Influencia es que admires. El que tú admires a alguien no significa que lo estás copiando. Y entonces Vallejo, ¿qué hizo? Creó un himno a la depresión basado en esto. Pero no es lo mismo que Baudelaire, es algo hasta mejor. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se posara en el alma. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Te das cuenta? Es tocar el mismo tema, pero de otra manera. Eso es Baudelaire. Y Baudelaire tendría otro tema que le va a gustar a Rubén Darío, pero así le va a encantar a Darío. Este tema se llama El poeta. Y al poeta Baudelaire lo va a llamar, ahí está en el chat, albatros. ¿Qué es el albatros? El albatros es un ave guanera. El albatros es un ave que en el cielo es bellísima, pero que en la tierra es torpe. El albatros es un ave que para soñar es buena, pero para vivir no le va muy bien. El albatros es un ave que va a pasar por muchas desgracias. Y este albatros, así se va a llamar, este albatros se va a caracterizar ¿por qué? Porque en medio de su soledad, en medio de su melancolía, en medio de su tristeza, este albatros para volar es la más bella, pero intenta dar un paso y se cae. Intenta dar otro paso y se cae. Pídele a un poeta que sueñe y va a soñar. Pídele a un poeta que imagine, va a imaginar. Pídele a un poeta que haga todos los días exactamente lo mismo, siguiendo las mismas reglas, bajo el mismo jefe tirano y obedeciéndolo todo. No puede. No puede. ¿Por qué el poeta no puede? Porque no encaja en la sociedad. El poeta es el incomprendido. El poeta es el marginado. El poeta es el despreciado. ¿Se entiende el tema? Ese es el tema fundamental de esta etapa. El poeta como marginado, el poeta despreciado, el poeta incomprendido. Eso es lo que vamos a tener nosotros dentro del parnasianismo. Ya se entendió la primera. Ahora, la segunda. Rubén Darío también leyó el simbolismo. ¿Qué es simbolismo? El simbolismo dice, la poesía no dice, solo sugiere. ¿Cuál es la diferencia entre decir y sugerir?
Decir es afirmar algo. Sugerir es hacer que la gente piense. Si yo te digo, tienes ojos de lunes por la tarde, eso no es decir. Eso se llama sugerir. Hay una diferencia. Si yo te digo, tu rostro parece de viernes por la noche. Eso es sugerir. No estoy afirmando. ¿Te das cuenta? Hay una diferencia enorme. Claro, tiene que ver con la libre interpretación. La vanguardia es libre interpretación. Hay una diferencia enorme entre lo que yo digo y lo que sugiero. Entonces, yo puedo sugerir que cuando estés triste, no te olvides que tengo un domingo guardado en la billetera para lo que tú quieras. Solo llámame. ¿Cómo? Tengo un domingo guardado en la billetera para cuando tú quieras. Solo llámame. Eso es sugerir. Puede ser lo que tú quieras. Puedes interpretar lo que tú quieras. El simbolismo dice eso. La poesía no dice. Solo sugiere. La poesía no afirma. No, bueno, sí, el tema estaría implícito, pero depende de cada uno. Depende de cada uno. Es decir, cada quien lo interpreta a su modo. Por ejemplo, cuando Neruda quería hacerle una propuesta indecente a una muchacha, Neruda la miró y le dijo, quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. ¿Cómo? Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. ¿Y qué hace la primavera con los cerezos? Averígualo. No te lo dice. No te lo dice. Ese es el problema, ¿cierto? Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Eso es sugerir. Ahora, si hablamos nosotros de esto, aquí están los poetas malditos. Los poetas malditos son los herederos de Charles Baudelaire. Charles Baudelaire es el poeta de la modernidad y Stefano Mallarmé, Paul Verlaine y Arthur Rimbaud son sus herederos. Ahí los tenemos. Estos son los aspectos que vamos a considerar nosotros. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Está sencillo hasta acá? ¿Está fácil hasta acá? Sí. Perfecto, ya lo tenemos. Obviamente que sí. Ahora, te cuento, debido a qué cosa es que el poeta los mira, ¿cómo se llamaba eso que te mandé por el chat? Debido a que el poeta tiene la palabrita, la primera que puse en el chat, ahí está, cosmopolitismo. Excelente. Debido al cosmopolitismo, el americano mira al europeo. El americano mira otras tradiciones. Oye, es como que tú estés mirando al vecino. Mira, desde acá veo el patio de mi vecino. Mira, ahí está. Y yo veo su patio. Ahora, ¿qué pasa si yo veo algo que me gusta? Habla bien. Si yo veo algo que me gusta en el patio del vecino, yo puedo apropiarme, asimilarme, algo así como copiar, pero no es copia ni plagio, ¿no? ¿A qué me refiero, mi suave con la vecina? Te explico. Yo me voy a apropiar. Por ejemplo, a veces cuando visitas otras casas, escúchame bien, cada casa tiene su forma de organizar, cada casa tiene su remodelación y de pronto tú ves algo que te gusta y dices, oye, en mi casa también lo puedo hacer así, en mi casa también lo puedo organizar así. Eso tiene un nombre en el modernismo. Eso se va a llamar así le vas a llamar, sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? El sincretismo, ya lo vamos a ver más adelante, es la apropiación del otro. El sincretismo es cuando ves algo que te atrae y lo asimilas. Ojo, no lo imitas, lo adaptas a tu realidad, lo modificas a tu antojo, como Vallejo que cogió el spleen y al coger el spleen Vallejo lo hizo propio y nacieron los heraldos negros, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a coger lo que está afuera, vamos a coger las técnicas que están afuera y vamos así sintetizarlas, apropiarlas, vamos a quedarnos con ella. Ese es el detalle que vamos a tener. ¿Listo? Por ejemplo, la poesía francesa. Oye, me encanta eso de la sugerencia. Yo lo quiero
y yo voy a sugerir a mi manera. Oye, me encanta eso del poeta insensible. Yo lo quiero y lo voy a seguir a mi manera. Eso es lo que caracteriza a América Latina. Un detalle entonces. Si hablamos acerca de la literatura modernista, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el modernista es cosmopolita. ¿Qué significa? Claro, González Prada con Francia hizo eso. El modernismo cosmopolita es aquel que mira a otras tradiciones. Ya, pero el modernismo también es sincretista. ¿Qué significa que es sincretista? Que el modernismo, lo que le gusta, lo adapta a su realidad. Sincretismo. Y dentro del sincretismo aparece precisamente aquí la idea de la apropiación del otro. Apropiación del otro. Y entonces adapto diversos estilos a mi realidad. Sí, los voy adaptando y obviamente los asumo como míos. ¿Listo? González Prada, por ejemplo, con el triolé del rondel, la balada alemana. Muy bien, a eso se le llama eso. ¿Ya está? Sencillo. Ahora, otro punto que debo tener en cuenta. Es así que nace el modernismo. Y la pregunta sería, ¿qué es el modernismo? Te lo cuento brevemente. Primera idea. La principal característica del modernismo se llamó musicalidad. ¿Qué es la musicalidad? Una poesía llena de ritmo, una poesía llena de acentos. Si hablamos nosotros acerca de la musicalidad, por ejemplo, antes, piensa en Becker, la poesía era así: volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ale en sus cristales jugando llamarán. Eso es musicalidad. En cambio, piensa en América. Yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana en una época en que un ruiseñor había. O por ejemplo, Chocano. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma y mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado en un ramaje con un vaivén pausado de amarga tropical. ¿Te das cuenta? Es más rítmico, más rítmico. La sangre es española, pero el caico es el latido, y de no ser poeta quizás hubiese sido un blanco aventurero o un indio emperador. Mira cómo juega. Es más rítmico, tiene más acentos, no es como un vals. Esa es una característica de la poesía americana. Predominio de la sonoridad, del ritmo. Otro, esteticismo. ¿Qué es el esteticismo? El esteticismo es la búsqueda de la belleza. Para el poeta modernista, la belleza es una religión. Y el poeta modernista va a exaltar, va a elogiar la belleza. Y la belleza tiene que ser lo más importante. Un poeta modernista no te habla de cosas grotescas. Un poeta modernista no te habla de cosas feas. Un poeta modernista te habla solo de lo bello. Por ejemplo, un poeta modernista, Vallejo fue modernista de joven, diría cosas como: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, o Dios mío, estoy llorando el ser que vivo, me pesa haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado, ¿cierto? Ojo, la depre sí, pero la depre no es fea. ¿Qué te pasa? La depre no es fea, la depre es bella. Recuerda que todo lo malo es bellísimo, nunca te olvides de eso. Todo lo malo es bellísimo, por eso por más que estés depre, en el fondo te gusta estar depre y te hundes en tu propia miseria y te saboteas a ti mismo, obviamente, ¿cierto? Acá, escúchame, no te distraigas. Te digo, el modernista es bello, canta cosas bellas, el dolor bello. Basta con escuchar, escúchame bien, Anderson no es depre. Basta con escuchar al poema de Vallejo. Además, la belleza no solo es de fondo, también es de forma. Por ejemplo, piensa en Chocano. No se sabe si es perla, no se sabe si es llanto. Hay entre ella y la luna cierta historia de encanto en que una paloma pierde acaso la vida. Porque es blanca, es pura, es bella, es graciosa y es leve. Como un copo de espuma que se cuaja en la nieve, o como una paloma que se queda dormida. Eso es bello. En cambio, lo feo o lo grotesco es la mezcla entre lo feo y lo bello. Lo grotesco es una mezcla entre lo feo y lo bello. ¿Listo?
Lo grotesco es, por ejemplo, el tipo que puede tener deformidades en el cuerpo, pero al mismo tiempo un bellísimo carácter, a lo Quasimodo en la novela de Víctor Hugo. Eso es grotesco. Ahora, por ejemplo, ¿qué sería no modernista? Cuando Vallejo deja el modernismo, Vallejo dice lo siguiente. Poema de Vallejo, no es broma. Pasa un hombre, se rasca la axila, extrae un piojo y lo mata. Es un poema de Vallejo. Ojo, es un poema de Vallejo. Pasa un hombre, se rasca la axila, imagínalo en verano todo sudado, se rasca la axila, extrae un piojo, imagínalo así moviéndose, y lo mata. ¿Cómo hablar de psicoanálisis? Eso es Vallejo también. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que ese Vallejo no es modernista. El Vallejo modernista es delicado, el Vallejo modernista es armonioso, el Vallejo modernista es un personaje tan esteticista, en cambio el Vallejo que no es modernista, no es esteticista, es vanguardista. Entonces el modernismo se caracteriza por el esteticismo, no te olvides. Otro, exotismo. ¿Qué es lo exótico? ¿A qué le llaman lo exótico? Lo exótico, claro, es lo raro, no lo mires. Lo exótico es lo ajeno. Lo exótico es lo fuera de lo común. Lo exótico es lo diferente. Lo exótico es aquello inusual. Muy bien, comer tortuga, claro, comer tortuga es exótico, no es algo común, no es algo cotidiano, ¿cierto? Ahora, otro que te amen también es exótico, pero bueno, claro, otro no, es broma. Lo exótico es lo raro, lo exótico es lo ajeno. Si hablamos nosotros, por ejemplo, acerca de lo exótico, con lo exótico nosotros vamos a tener, ¿qué cosa? Primero, dentro del exotismo, lo fuera de lo común, lo raro, lo diferente, dentro del exotismo vamos a tener el misterio, vamos a tener dentro del exotismo lo sorprendente, pero también lo exótico tiene que ver con lo europeo, lo mitológico. Las de los reyes, princesas son exóticos. Escúchame para que se entienda esto. Si al poeta, escucha la palabra, si al poeta le gusta las tradiciones ajenas, gusta cosmopolitismo o sincretismo. Si al poeta le gusta la tradición ajena, habla, solo gustar, mirar, mirar. Yo miro pero no agarro. Cosmopolitismo. Muy bien. Pero si lo que me gusta lo asimilo, lo apropio, ahí sí sería sincretismo. Ya. Pero escucha, todo eso es el poeta, el poeta. Pero si yo te pongo un poema y el poema te habla de hadas, el poema te habla de princesas, el poema te habla de reyes, dime, ¿eso qué es? Ni sincretismo ni cosmopolitismo. Excelente, Paula Nelson, es exotismo. Entiende la diferencia. Cuando hablo del poeta, cosmopolitismo y sincretismo. Y cuando hablo del poema, exotismo. Si un poema te habla de hadas, reyes, princesas, siempre marcas exótico. Si en un poema te hablan de China, marcas exótico. Si en un poema te hablan de duendes, marcas exótico. Siempre exotismo en el poema. Pero ¿cómo viene lo otro? Y te dicen, es la actitud del poeta que presta atención a tradiciones. Ahí sí tú marcas cosmopolitismo. Y es el afán del poema por asimilar, ahí tú marcas sincretismo. Nada más. Ahí está, facilito. Vamos a ver, ¿qué es el simbolismo? Te cuento. El modernismo está compuesto por símbolos. Dos símbolos modernistas. Primero, el cisne. El cisne representa la belleza. El cisne representa el encanto. El cisne es bello porque el cisne se dibuja con curvas. Y acuérdate que las curvas siempre son bellas.
¿cierto? Las curvas siempre son bellas. Luego, obvio que son bellas, claro, mira esta curvota, bellísimo, ¿cierto? Bellísimo. Ya, ahora, otro, el color azul también es modernista. Habla bien, Bruce. El color azul también es modernista, porque el azul representa la nostalgia. El azul representa la melancolía. Habla bien. El azul representa la tristeza. Entonces, el cisne es belleza, el azul es nostalgia. Ambos son símbolos modernistas. En el modernismo tenemos otros símbolos. Por ejemplo, la sugerencia. Hemos hablado con el simbolismo hace un rato de esto. ¿Qué es sugerencia? Expresarte a través de metáforas. El modernismo se expresa a través de metáforas. Esa es otra característica que vamos a mencionar. Ya tenemos otra. Ahora, y esta que habíamos mencionado al inicio, que es el sincretismo, esto es actitud del poeta. El poeta se apropia, se adueña, asimila, claro, elementos propios de Europa y Estados Unidos. Siempre viene en San Marcos, Europa y Estados Unidos. Ahí lo tenemos, ya tenemos todo listo. Ya estamos preparados entonces para lo que se nos viene. Ahora sí, si hablamos del modernismo, tenemos estos rasgos fundamentales. Vamos a ver, escúchame pequeñín. Una vez vistas las características del modernismo, pasamos a otros aspectos. Primero, ¿cómo es un poeta modernista? Piensa lo siguiente. Primero, el poeta modernista es un dandy. ¿Qué cosa es un dandy? Elegante, soberbio, bien vestido. El poeta modernista siempre lo ves con smoking, al poeta modernista siempre lo ves pues con su corbata, siempre lo ves con sombrero de copa. El poeta modernista, antes muerto que sencillo, pues, antes muerto que sencillo. El poeta modernista, claro, fino, fino, bichote, bichote. Y este fachero, ese término es preciso. El poeta modernista, siempre lo ves así. Un ejemplo. Un dandy hoy en día, Vargas Llosa. Vargas Llosa nunca lo ves sin terno. A Vargas Llosa nunca lo ves sin polo. A Vargas Llosa nunca lo ves sin corbata. Vargas Llosa, donde quiera que vaya hoy en día, siempre va encorbatado. A donde quiera que vaya hoy en día, siempre va con terno. Es más, lo invitaron alguna vez al estadio, partido inaugural de la U, fue con terno al estadio. ¿Quién va con terno al estadio aparte del director técnico? ¿Cierto? Finazo. Es más, Vargas Llosa rodó por las escaleras hace un año, si no me equivoco, 2, tuvo un accidente, lo internaron en el hospital. Cuando salió de alta, salió con terno, de alta del hospital, internado, obviamente antes muerto que sencillo, ¿cierto? Eso es un dandy, a eso se le llama un dandy, acá. Otro, en anticiencia, obvio que en verano también está con terno, claro que sí, claro que sí. Anticiencia. ¿Qué es anticiencia? Al poeta no le gusta la ciencia. ¿Sabes por qué al poeta no le gusta la ciencia? Porque el poeta prefiere creer en la leyenda, en el anticiencia. Aquí, míralo aquí, ahí está. En el anticiencia, aquí el poeta detesta la ciencia. Al poeta le gusta la leyenda. ¿Qué es la leyenda? Acuérdate que la ciencia mata pasiones. Yo te amo con todo mi corazón. Y la ciencia, oye, ¿qué te pasa? El corazón es un músculo hueco que bombea sangre. Tú amas con el lóbulo izquierdo de tu cerebro. Así que ya sabes, para San Valentín regálale un pedazo de cerebro y no un globo en forma de corazón, ¿cierto? I love you. Ahí está. Eso es anticiencia. Por ejemplo, yo te amo con todas mis fuerzas. Hoy la suma de las fuerzas es igual a 0. Chale, entonces no me amas. Otro. Yo, al verte, siento mariposas en el estómago y la ciencia te mira. Se llaman gases y los genera la ansiedad. No ve cómo le voy a decir, al verte tengo gases. Es la ciencia, pues, es la ciencia. Entonces,
¿Qué significa? ¿Qué significa? Significa que el modernismo rechaza la ciencia porque el modernismo prefiere la leyenda. Yo quiero morir de amor y la ciencia me dice, ay, niño rata, nadie muere de amor. Uno muere por hipotermia, muere por licontuso, muere por diversas cosas, pero por amor, nadie muere por amor, niño rata, ¿cierto? Eso es anticiencia. ¿Se entiende? La ciencia mata la pasión. ¿Qué es antiburgués? Antiburgués. Si hablamos de antiburgués, acá tenemos que plantear algo más. Imagina, oye, ¿y si tú has nacido para algo más que trabajar, trabajar y trabajar toda tu vida? Si tú has nacido para algo más que producir, producir y producir. Si tú has nacido para algo más grande, ese es antiburgués. Yo no quiero trabajar, yo no quiero seguir en el sistema. No, porque ahora me estoy matando por ingresar a la universidad. Cuando ingrese, me voy a matar casi igual por acabar la universidad. Cuando acabe, voy a postular un puesto de trabajo y voy a matarme casi igual por tener un buen lugar en mi trabajo. Y cuando lo tenga, voy a tener hijos quizá, voy a tener esposa quizá, y voy a endeudarme de por vida para darles una casa, educación y lo que se merecen. Y al final, cuando acabe de pagarlo, al menos tendré una buena jubilación y todo se lo dejo a mis hijos. Chale, ¿y a qué hora vives? Hoy. ¿Y a qué hora logras tus sueños? No pienso en ellos. ¿Y sabes qué es lo peor? Tus hijos tampoco lo van a disfrutar. Todo lo van a dejar para sus nietos. Y así sucesivamente. Esa es la imagen del modernismo. Por eso el modernismo se opone a todo eso. El modernismo es el que te dice, si naciste para crear, si naciste para soñar, si naciste para hacer arte, naciste para brillar. Eso es antiburgués. Yo no quiero trabajar, trabajar, trabajar. Yo no quiero producir, producir, producir. Claro, vuélvete TikToker, vuélvete YouTuber. Ahí está. Listo, ya descargamos el OnlyFans. Vamos. Siguiente, siguiente. El poeta modernista es un especialista. ¿Qué significa que el poeta modernista es un especialista? Te lo cuento. Si el poeta modernista es un especialista, el poeta modernista es un experto en lo que hace. Pero ¿sabes cuál es el problema? Detente ahí. Sí, detente ahí. El poeta modernista es experto en lo que hace, pero así como cuando hablas, a nadie le importa. No, sí, pues. El poeta modernista es un experto en cosas que a nadie le interesan. Chale. Imagínate, eres experto en asuntos sin importancia. ¿En qué sentido? Por ejemplo, escúchame, fuera de bromas, déjalo Anderson. Por ejemplo, si nosotros planteamos esta idea, yo te pregunto, si no fuese por tu examen de admisión, ¿te serviría de algo todo lo que estamos hablando? Sé frío, sé frozen. No, ¿cierto? No, profe, todo lo que usted habla no me sirve, no me interesa, porque la sociedad me dice que yo necesito otras cosas. Obviamente, ahí está. Entonces, solo porque lo necesitas, solo porque necesitas ingresar a la universidad, me estás utilizando en este momento. Me estás utilizando para un fin mayor. Me siento utilizado. Bueno, eso es. El poeta es un experto en cosas que a nadie le importa. Pero ¿sabes qué significa? Gracias, Ingrid. ¿Sabes qué significa? Significa que el poeta va a ser alguien que se dedica. Excelente, Mauricio, y gracias por mandarlo por interno, pero es verdad. El poeta va a escribir no para todos. ¿Y sabes por qué no escribe para todos? Simple, porque no todos son dignos. Obviamente son pocos los dignos. La mayoría, las masas, te van a decir, no me importa lo que usted habla. Si no fuera por el examen ni lo escucharía. Pero yo solo canto para los dignos. Yo solo canto para aquellos que sí quieren escuchar, para aquellos que saben que esto no es útil. Y ahí radica lo hermoso. Lo hermoso radica en lo inútil. Lo hermoso radica en lo inútil. Ese es el detalle. Qué botada, Ingrid, qué botada. Recógete, recógete, hija. Vamos, ahora, entonces, te lo planteo de la siguiente forma.
ya no me voy a dedicar a otra cosa. Apostemos por ser literato. Un momento. Es como cuando te gusta la música, ahorita lo menciono, Milene, es como cuando te gusta la música, es como cuando te gusta el arte, tienes que decidir, ¿me dedico de lleno a mi arte o sigo haciendo lo mío? O por ejemplo, cuando tienes una idea de negocio, ¿dejo mi trabajo y me dedico de lleno a mi proyecto o sigo con mi trabajo y el proyecto no porque no quiero estar arriesgando? El poeta modernista lo arriesga todo. El modernista solo se dedica a dos labores. Y respondiendo a lo que me preguntaste, Milene, el poeta modernista no quiere ser un burgués. No quiere solo trabajar, 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 producir, producir, producir. No quiere solo ganar un sueldo. Y como el poeta modernista no quiere solo ganar un sueldo, se arriesga con todo. Es un especialista. ¿Qué significa que el poeta sea un especialista? Te lo planteo de la siguiente manera. Solo se dedica a la poesía. Profe, pero la poesía no lo alimenta. Claro que sí. No. Si eres bueno, sí. Pero la pregunta es, ¿y si tienes que comer, qué otra cosa vas a hacer si no solo poeta? Ah, fácil. Dos labores a las que se dedica el poeta. Esto vino en la prensa. El periodismo. El poeta se dedica al periodismo porque el periodismo le genera también ingresos. Segundo, la docencia. El poeta se dedica a la docencia porque la docencia también va de la mano con la poesía, ¿correcto? Va de la mano con la poesía. Ajá, lo que acabas de decir es precisamente lo que tenemos que trabajar y lo voy a explicar al final, pero sí, todo lo que me acabas de decir tiene razón. Dime, esos dos, ¿qué tienen esos dos, Paula? Entran aquí, claro. El poeta es docente y periodista. Rubén Darío hablaba de eso. El poeta o se dedica a la prensa, al periodismo cultural, o el poeta se dedica a la enseñanza, el poeta profesor. Esos son los temas que vamos a tener aquí. Entonces el poeta se vuelve... Sí, es que a eso voy. El periodismo y la docencia no se alejan de la poesía. Porque si tú haces periodismo cultural, si tú haces periodismo cultural, tú te dedicas a lo tuyo, a pensar, estás haciendo poesía solo que en la prensa. Y si tú enseñas, estás haciendo poesía, pero poesía instruida. Estás haciendo pensar, imaginar, ¿te das cuenta? Simplemente es una forma de ganarte la vida, pero sin ir muy lejos. Feo sería que el poeta trabaje, por ejemplo, de cajero en un banco, encerrado en un cubículo y contando todo el día dinero que no es suyo, ¿cierto? Eso sería feo. Pero la docencia, pero el periodismo, van de la mano con sus sueños. Eso es lo que plantean en esta época. No seas preguntona y Elena. Ahora, el poeta se va a alejar del gusto vulgar. ¿Sabes por qué? Mira, 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 mira. Lo que dijimos hace un rato, no digas, lo que dijimos hace un rato, no eres digno. Oye, en el mundo abundan no los que amen el arte, la cultura, sino los que piensan de una manera burguesa. Es como decir, de niños ratas está lleno el mundo, ¿cierto? Y entonces, como en el mundo abunda, yo no voy a cantar para los niños ratas, sino yo saldría pues diciendo ga, diciendo ra, con mi colador colgado en el cuello, y vas a ver cómo me hago millonario porque de niños ratas está lleno el mundo. ¿Te das cuenta? Pero no, yo no quiero ser alguien que contente a los niños ratas. Yo lo que quiero es hacer lo que a mí me nace, mi poesía, mi pasión. Pero ¿cuál es el problema? Profe, nadie lo va a ver. Obvio, nadie me va a ver, pero yo me siento feliz. Eso sería alejarse del gusto vulgar, ¿cierto? Exacto, solo para los que son dignos, pues. Yo voy a hacer mi arte alejado del gusto vulgar, porque yo solo quiero hacer lo que yo quiero hacer y no lo que a ti te contenta. Por ejemplo, si yo quisiese ganar muchas vistas, porque tú sabes que el mundo hoy en día se rige por vistas, las vistas se monetizan, las vistas representan dinero. Si yo quisiera ganar vistas, me pondría a hacer estupideces todos los días. Y con eso ganaría muchas vistas. Pero eso no es arte. Y en eso yo no creo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo hago lo que quiero, profe, no va a tener muchas vistas,
Exacto. Es como esto que pasó en plena pandemia. Un profesor dictando clases, 50 vistas. Una cucaracha durmiendo, 15.000 vistas. Y era una cucaracha en una cajita de fósforo con su frazada, 15.000 vistas. No se movía así, 15.000 vistas. ¿Te das cuenta? El mundo se rige por la cantidad de vistas. Y entonces el modernista no quiere contentar al mundo. El modernista no quiere hacer eso. Algo interesante lo que acabas de decir, pero sí, la pregunta es esta, obviamente. Exacto, el profesor que se hizo más viral es aquel que hacía estos bailes TikTok, eso es lo que vende, eso es lo que vende. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Sabes qué es lo peor? Que con los años esos niños ratas aumentan, cada vez son más. Antes, el perfil de estudiante de academia era el chibolo, el chancón del salón. Ahora no, ahora los niños rata también postulan, por si acá. Hay niños rata estudioso, hay niños rata estudioso, eso sí, no lo podemos negar. Pero hay un montón de niños rata que no es estudioso. Hay un montón de niños rata que solo quiere tontear. ¿Y sabes qué es lo fregado? Que cuando tú seas mayor, en esta realidad, en unas futuras elecciones, esos niños ratas son los que van a votar y van a ser mayoría. Y entonces, tiempos difíciles se vienen, ¿cierto o no? Cada vez son más, cada vez son más. Al contrario, Anderson, yo creo que los otros son los niños ratas, no los que votan por él. Pero bueno, ahí te das cuenta. Lo de Castillo tiene otra historia, eso tiene que ver con que hay demasiado niño rata y el resto del país se siente excluido, que es otra cosa. Es algo muy distinto, tiene que ver con otros factores. Pero date cuenta, esa es la realidad. Pero ese ya va a ser problema tuyo y no problema mío, porque es tu generación. Ahí va el asunto. Por eso es que el modernista prefiere alejarse del gusto vulgar. El poeta modernista se aleja del gusto vulgar. ¿En qué sentido? Simple y sencillo. No es mi problema. Yo no canto a eso. Esto lo heredó del parnasianismo. El mundo se puede estar hundiendo, pero yo canto sobre lo que a mí me gusta. Eso es alejarte del gusto vulgar. ¿Se entiende la idea? Ahora, ¿cuál es el problema? Lo que me acabas de decir. Justo lo que me acabas de decir hace un ratito. Lo van a funar. Exacto. Al poeta lo funan. Al poeta lo van a funar también acá. ¿Por qué? Simple y sencillo. Porque el poeta llama mucha arena, como dicen los niños ratas, ¿no? El poeta levanta mucho polvo. Y como el poeta se aleja de la realidad, ¿sabes cómo lo castiga? Marginándolo. Por eso es que el poeta es marginado de la sociedad. El poeta es rechazado y entonces el poeta es pobre. En este mundo, el que tiene más intelecto a veces es el más pobre porque la tiene adversa y a veces el que hace más tonterías es el que tiene el poder. Y ahí está el conflicto. Ahí tenemos la diferencia. Eso es lo que va a plantear. Por eso Rubén Darío dice que el mundo lo rigen sátiros sordos que tienen a burros como consejeros. Que tienen a burros como consejeros. Pero no necesariamente. En realidad, el poeta no quiere hacer que la gente piense. El modernista no. El poeta no quiere hacer que la gente pierda. Es que no estoy hablando de un periodista en el sentido actual, Paula. El periodismo cultural, ese que nadie lee. El periodismo cultural es cuando tú compras La República o El Comercio los domingos. Tú compras La República, tú compras El Comercio el domingo y te viene toda una sección cultural. Los libros publicados, las obras de teatro. Ese periodismo estoy hablando, no el periodismo de Fercho Choborres, un ticucho, una tía guayacola, o el periodismo de ñori cachuda corta macheta a muñeco lorcho. No, 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 ese periodismo no, ese periodismo no. ¿Listo? Ahí está. Exacto, el periodismo del escándalo no. Listo, ya estamos, ya estamos. Ahora sí, con esto ya estamos preparados. Dime, manda la pregunta, no te anuncies. Ya, antiburguesia, lo dije hace rato, no estuviste atenta, por ti lo repetí. Antiburgués es el que se opone a la sociedad de consumo. Antiburgués es el que no quiere trabajar, producir. Es el que se rebela contra la sociedad y es el que quiere soñar.
Eso es un antiburgués. El dandy es el elegante, soberbio, bien vestido. Sí, si hablamos del rey burgués, ahí en el rey burgués, el cuento de Rubén Darío, ahí vamos a ver estas características. Ahorita lo vamos a hablar, pero ya está, ya tenemos todo lo que es modernismo. Vamos a los poetas. Te cuento que dice el profe, dice, agarra lo francés y adapta la realidad yo al mundo y no te leí lo final. A ver, un momento, que dice allá. Dice que agarra lo francés y lo adapta a su realidad, se refiere al yo, no al mundo, en lo de decir realidad. No te entendí bien, no te entendí bien, Paulita. Explícame. Sí, ya lo volviste a mandar, ¿no? Ya, agarra lo francés, lo adapta a su realidad, se refiere al yo. Ah, ya. Sí, se refiere al yo, pero también en parte al contexto, pero más al yo. Anticiencia es que rechaza todo lo científico. Anticiencia es que rechaza la objetividad, prefiere las leyendas. Ahora, cuando un modernista canta, sí lo entendí, sí lo entendí. No al entorno, sino la realidad es a lo que yo vivo, a lo que yo vivo. Ahora, cuando hablamos del modernismo, el modernismo va a tener dos formas de expresar lo exótico. El modernista, sí, algunos aman la naturaleza, pero ahorita justo voy a hablar de eso. Hay un modernista que prefiere todo lo ajeno. Hay un modernista que te va a hablar de hadas, de ninfas, te va a hablar de duendes. Un modernista de tipo cosmopolita que te va a hablar de todo lo afrancesado. Pero también existe un modernista de tipo mundonovista. Y el modernista mundonovista es el que te habla de la historia o del paisaje, está la naturaleza, te habla del paisaje americano. Entonces, por ejemplo, Chocano te habla, sí, es exotismo, pues claro, te estoy diciendo que son dos formas de ser exótico. Tú puedes ser exótico hablando de lo ajeno a América, como puedes ser exótico hablando del pasado de América. Ambos son exóticos. Si yo hablo del Minotauro, soy exótico. Y si hablo de, por ejemplo, en los incas, también soy exótico. Porque, porque no es lo cotidiano, por eso es exótico. A eso me refiero. Chocano, por ejemplo, la sangre es española, pero incaico es el latido, exótico. Darío, la princesa está triste, que tendrá la princesa, exótico. Es decir, el modernismo puede tener cualquiera de las dos tendencias, depende mucho del poeta. ¿Quiénes son los modernistas? Precursores del modernismo, José Martí. José Martí es el poeta cubano que va a ser precursor del modernismo. José Martí es el que escribió Quiero a la sombra de un ala, contar este cuento en flor, la niña de Guatemala, la que se murió de amor. Manuel González Prade, peruano, también lo dijimos, es precursor del modernismo. El importe, el triolé, del rondel, la balada alemana. Luego tenemos al fundador del modernismo. El fundador del modernismo se llamó Rubén Darío. Félix Rubén García Sarmiento o Rubén Darío es el líder y fundador del modernismo en 1888, cuando publica Azul, un libro de cuentos y poemas. Ese es el fundador. Ahorita voy a hablar de cada uno. Y entre otros modernistas tienes a Chocano, tienes a Amado Nervo, Vallejo de joven fue modernista, Neruda de joven fue modernista. Vamos a ver cómo funciona esto. Comenzamos. José Martí es un poeta cubano. Contribuyó con la independencia de Cuba. José Martí, cuando vivió en Guatemala, conoció una joven, se enamoró de ella, vivieron un romance y luego José Martí se fue. Cuando José Martí se fue, al marcharse, este José Martí prometió que volvería. A los años volvió, pero volvió con esposa. Y ella, que juró que lo esperaría, cuando se enteró que el poeta José Martí volvía, lo esperó en Guatemala. Y él volvió casado. Ella se deprimió y ella le mandaba cartas. Ella le escribía, le decía, quiero hablar contigo, necesitamos hablar. Solo dame una tarde. Regálame una tarde. Y él, no le respondía. Obvio, es casado, pues. Y ella quería verlo, estaba obsesionada. Y él, no, y no. Y entonces,
Él trató de ignorarla hasta que ella apareció muerta en el río. Cuando José Martí se enteró que ella amaneció muerta en el río, las noticias decían que murió ahogada, pero él en el fondo sabía que murió por amor. Y el día del velorio cuentan que José Martí estaba sentado en la parte más atrás, más al fondo de la iglesia, en la última banca, y simplemente contemplaba de lejos a aquella muchacha. Y esperó que todos se vayan, solo para poder acercarse y despedirse. Quiero, a la sombra de un ala, contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirios los ramos y las orlas de rasera, y de jazmín la enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió casado. Ella se murió de amor. Iban cargándole en andas obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Antes de seguir, quiero que notes, una estrofa la escribe como en tercera persona y la otra como en primera. Tercera, primera, ¿te das cuenta? En la primera, yo desde lejos te voy a contar la historia. Luego te estoy contando cómo la cargamos. Luego, otra vez desde fuera, no se llama narrador porque es poema, pero sí es el yo poético que varía la perspectiva. Luego habla de cómo ella lo esperaba y luego habla del velorio. Como que está jugando, como que hay dos poemas al mismo tiempo. Esto lo puedes entender como que hay dos José Martí. Y ese es el problema. El José Martí casado que te está contando esto y el José Martí que la amó y que no sabe qué hacer. Ella, por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer. Ella se murió de amor. Y mira cómo cambia, como de bronce candente al beso de despedida. Era su frente, la frente que más he amado en mi vida. Se entró de tarde en el río. La sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío. Yo sé que murió de amor. Allí en la bóveda helada la pusieron en dos bancos. Besé su mano afilada. Besé sus zapatos blancos. Callado, al oscurecer, me llamó el enterrador. Jamás he vuelto a ver a la que se murió de amor. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que está diciendo? Obviamente, la niña de Guatemala es la que se murió de amor. Pero una parte suya lo cuenta desde fuera y otra parte suya lo cuenta desde adentro. Me preguntan si la chica era real. A ver, ¿qué parte de te conté su vida, cómo la conoció y cómo se murió? Me preguntan si la chica es real. Ya pues, chicos distraídos, chicos distraídos. Ahora sí, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Esto es precisamente José Martí. Ahora, siguiente. Manuel González Prada es el sibarita. Manuel González Prada es el apóstol de la muerte. Manuel González Prada es el anticristo. Y este Manuel González Prada, en un momento determinado, lo dijimos, va a importar estrofas como el triolet, el rondel, la balada alemana. No es que sea satánico, tú ya lo sabes, esto lo hemos estudiado. Si Manuel González Prada es llamado el anticristo, ¿es por qué? Porque fue la primera persona que tuvo el coraje, ¿de qué? De oponerse a la iglesia en el Perú. Fue la primera persona que rechazó la iglesia en el Perú. Por eso se le llama el anticristo, ¿te acuerdas? Y este Manuel González Prada va a importar estrofas como el triolet, el rondel, la balada alemana. Y si hablamos de los versos, mira cómo cambian los versos. Y le va a cantar al amor. Y dice así: amor,
si eres un bien arrebatado al cielo, ¿por qué las dudas? El gemido, el llanto, la desconfianza, el torcedor quebranto, las turbias noches de febril desvelo. Y si eres un mal en el terrestre suelo, ¿por qué los goces, las sombras y el canto, la esperanza, el glorioso encanto, las visiones de paz y de consuelo? Si eres nieve, vivas llamas. Si eres llama, ¿por qué tu lleno inerte? Si eres sombra, ¿por qué la luz derramas? ¿Por qué la sombra si eres luz querida? Si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Si eres muerte, ¿por qué me das? ¿Te das cuenta? Está jugando prácticamente con las palabras. Lo que está haciendo Manuel González Prada es jugar con esta figura literaria que se conoce como la antítesis. ¿Te acuerdas que era una antítesis? Una antítesis es una figura literaria en donde parecen los opuestos. Eso es lo más llamativo que tiene González Prada. Ahora, en el discurso, en el politeama, no es modernista. González Prada es modernista en cuanto a sus poemas se refiere. ¿Listo? No te vayas a olvidar de eso. Ahora, listo, con esto ya tenemos algunas ideas. Ahora sí, solo nos falta un puntito. Ya vamos a acabar. Nos falta un autor. Este autor es el que creó, el que inició, el que fundó el modernismo. Nos toca conversar acerca de Rubén Darío. Ese es el autor que vamos a mencionar en este momento. Lo que vamos a analizar en este momento es la poesía y la narrativa, porque también tiene cuentos de Rubén Darío. A ver, y lo tenemos por aquí. Ya le había perdido la costumbre a dictar clase con control remoto. Imagínate, mientras estoy hablando, con el pulgar estoy controlando toda la computadora. Ya, vamos. Hablemos acerca de Rubén Darío y hablemos acerca de por qué Rubén Darío va a ser, en este caso, Rubén Darío. Porque su nombre no era Darío. Exacto, Leslie. ¿Qué sabemos de Rubén Darío? Primero, Rubén Darío es un escritor nicaragüense. Rubén Darío es el poeta de los cisnes. Rubén Darío se llamó Félix Rubén García Sarmiento. Lo que pasa es que su abuelo se llamaba Darío. Y como su abuelo se llamaba Darío, toda su familia eran los Darío. A todos les llamaban los Darío. Entonces, él, que era Rubén o Félix Rubén, le decían Rubén Darío, porque es de la familia del gran Darío. Así fue que apareció el nombre y él le encantó y lo asimiló como suyo. Este Rubén Darío es cosmopolita. En la mayoría de sus versos te va a hablar de hadas, te va a hablar de princesas, te va a hablar de reyes. Solo en un poemario te va a hablar de América. Azul te habla de hadas, princesas y reyes. Prosas profanas te habla de hadas, princesas y reyes. Y Cantos de vida y esperanza es el poemario que no te habla de hadas, princesas y reyes. Vamos a ver, ¿qué sabemos de Azul? Si hablamos nosotros del libro Azul, Azul es el poemario de Rubén Darío, publicado en 1888 en Chile. ¿Tú sabes qué estaba haciendo Darío en Chile? ¿Dando conferencia, dando clases? No, Darío estaba en Chile trabajando como sastre, cosiendo ternos. ¿Y qué hacía en Chile? Huyendo. ¿De quién? De su esposa. Pero ojo, una esposa que él no quiso. La historia cuenta que Darío tenía una enamorada. Y esta enamorada le dijo, vamos a conocer a mi familia. Y fueron a una fiesta familiar, él conoció a la familia y el cuñado le dio de beber, le dio de beber, le dio de beber, le dio de beber y bebieron, hasta que borró casero. Cuando Darío despertó por la mañana, estaba casado. Así fue. Lo casaron en una borrachera. El juez estaba tomando ahí, así que, le hizo el papel al toque, ya está, listo. Y Rubén Darío salió aterrado. Y como se enteró que estaba casado, Rubén Darío, aterrado, se fugó. Se fue a Chile para que no lo encuentren. Y Rubén Darío en Chile trabajaba como sastre. Y cuando Rubén Darío en Chile trabajaba como sastre, se sentía mal, porque sentía que el mundo era muy injusto. Sentía que la desigualdad era muy fuerte. Y sobre todo porque Rubén Darío soñaba con ser poeta, pero tenía que trabajar.
Y entonces eso lo deprimía aún más. Tú sabes que el trabajo te dará dinero, pero te quita tiempo. Y entonces es el tiempo que puedes dedicarte al arte. Rubén Darío decidió hacer algo. Rubén Darío decidió dormir menos. Rubén Darío decidió cada vez dormir menos. Y al dormir menos, Rubén Darío le sacaba el jugo al tiempo. Rubén Darío aprovechaba el tiempo. Y este Rubén Darío que vivía aprovechando el tiempo en un momento determinado, dormía menos y escribía más. Y acabó su primer libro. Su primer libro importante se va a llamar Azul. Es el libro que funda el modernismo y que está conformado por cuentos en prosa, ojo, una prosa poética, es decir, una prosa lírica, una prosa emotiva, una prosa metafórica, y está conformado por poemas que representan el año lírico. El tema fundamental del modernismo de Azul es el poeta marginado. Y en este libro, acerca del poeta marginado, aparecen cuentos como El rey burgués, El sátiro sordo, La ninfa o El velo de la reina Mab. Por ejemplo, si hablamos nosotros del rey burgués o de los poemas, en el poema tenemos Primaveral. Este poema vino alguna vez en examen de la pre. Dice así: mes de rosas, mira, van mis rimas. En ronda la vasta celda, a recoger miel y aromas, en las flores entreabiertas. Amada, ven, el gran bosque en nuestro templo. Allí ondea y flota un santo perfume de amor. El pájaro vuela de un árbol a otro y saluda tu frente rosada y bella como el alba, y las encinas robustas, albas, soberbias. Cuando tú pasas agitan sus ojos verdes y trémulas y enarcan sus ramas como para que pase una rema. Oh, amada mía, es el dulce tiempo de la primavera. Pausa. Ahí está lo que me preguntabas. ¿El paisaje? Sí. Hay un rasgo neorromántico. ¿Cuál es el rasgo neorromántico? Le gusta el paisaje. Segundo, ¿el amor en el campo? Sí. Eso se llama idilio. Un idilio es un amor en el campo. Es decir, la poesía de Darío es una poesía idílica. ¿Por qué es una poesía idílica? Porque el idilio es el amor en el campo. Pero lo que más destaca de este primer libro son los cuentos, no los poemas. Y si hablamos nosotros de los cuentos, acá tienes El rey burgués. Descuida, no lo vamos a leer del todo si no te lo cuento. Había un rey que lo tenía todo. ¿Era un rey poeta? No, era un rey burgués. Y entonces cuentan que un día llegó el poeta. Y entonces le dijeron: señora, allá afuera hay un poeta. ¿Poeta? ¿Qué es eso? El que hace poesía. Colócalo por allá, por favor. Y el poeta lo sentaron en un rincón. El poeta estuvo un rato allí y dijo: tengo hambre. Y el rey le dijo: habla si quieres comer. Yo soy el poeta de la montaña coronada, que cantó la mañana y cantó al amanecer. Yo soy el poeta que se deslizó en las escalas musicales, porque la poesía es música, señor. Poesía es delicadeza. Poesía es armonía. Poesía es deslizarse por las escalas de la pasión y hacer vibrar hasta el más frío de los corazones en mi delicada melodía. Eso es poesía. Y entonces el rey le pregunta: oye, poeta, ¿y los poetas comen o no comen? Sí comemos, señor. Por eso vine. El zapatero le pone comas a mis versos. El verdulero le pone puntos a mis síes. Señor, gente que no sabe de arte se atreve a criticarme. Señor, he venido para que me proteja. Y en ese momento el rey mira y ahí sí viene precisamente lo que está en el fragmento. Y el rey mira y el rey dice: ya habéis oído. ¿Qué hacer? Y un filósofo al momento dijo: si lo permitís, señor, puede ganarse la comida con una caja de música. Podemos colocarlo en el jardín cerca de los cisnes para cuando pase. Sí, dijo el rey, y dirigiéndose al poeta: daréis vuelta al manubrio. ¿Tocaréis? Daréis vuelta al manubrio. Cerraréis la boca. Haréis sonar una caja de música que toca valses, cuadrillas y galopas. Como prefieras no morir de hambre,
pieza de música por pedazo de pan. Nada de jerigonzas, nada de ideales. Id, vete. Y desde aquel día se pudo ver en la orilla del estanque de los cisnes al poeta hambriento que daba vueltas al manubrio. Tiririrín, tiririrín. Avergonzado a las miradas del gran sol, pasaba el rey por las cercanías. Tiririrín, tiririrín. Había que rellenar el estómago. Tiririrín. Todo entre la burla de los pájaros libres que llevaban a beber el rocío en las lilas floridas, entre el zumbido de las abejas que le picaban el rostro y le llenaban los ojos de lágrimas que caían a la tierra negra. Y llegó el invierno, y el pobre sintió frío en el cuerpo y en el alma, y su cerebro estaba como petrificado, y los grandes himnos estaban en el olvido, y el poeta de la montaña coronada de águilas no era sino un pobre diablo que le daba vuelta al manubrio. Tiririrín, tiririrín. Y una noche invernal, y una noche fría, el rey mandó cubrir a todas las aves. Hasta la más pequeña en su jaula fue cubierta, pero del poeta nadie se acordó. Y esa noche el miserable le daba vueltas al manubrio, recordando su don, sintiendo su talento. En el olvido habían quedado sus cantos, en el olvido habían quedado sus himnos, y apretando el manubrio para no morir congelado, simplemente le dio vuelta tras vuelta, y a la mañana siguiente lo encontraron. Lo encontraron al poeta muerto, lo encontraron al poeta congelado, y en sus manos todavía tenía el manubrio. Le dio vuelta hasta morir. Tiririrí. Y Rubén Darío dice, hace frío y la noche está triste. Quizá hay que abrigarnos con este cuentecito. Adiós. Y así termina el cuento de Darío. Si te das cuenta, es la imagen, sí, obviamente sus poemas, es la imagen del poeta, y respondiendo a lo que me preguntaste hace rato, Mauricio, el poeta es un marginado social. El poeta es un despreciado por la sociedad. El poeta es rechazado, y el poeta solo tiene que darle vuelta al manubrio hasta el último de sus días, si es que no quieres morir de hambre. El poeta en América Latina está condenado a trabajar, y no dedicarse a su arte. Esta historia está escrita en prosa poética, es decir, tiene musicalidad, todo lo que hemos visto, sugerencia, esteticismo, esos son los rasgos que caracterizan a esta primera etapa, el poemario azul de Rubén Darío. Luego viene prosas profanas. Cuando hablamos de prosas profanas, mientras que azul es la fundación del modernismo, prosas profanas es la reafirmación del modernismo. En prosas profanas ya no es Chile, es Buenos Aires, ya no es 1888, 8 años después, 1896. En prosas profanas tenemos un libro cosmopolita. En prosas profanas vamos a tener precisamente la influencia de poetas como Verlaine. Verlaine precisamente es uno de los poetas malditos al que admira Rubén Darío. Y es acá que vamos a tener una métrica variada, metros y estrofas diversos. Ese es otro rasgo importante de esta etapa. Vamos a tener una métrica muy diversa, y es en este libro precisamente donde aparecen textos como Sonatina, es en este libro donde aparecen textos como Blasón. Un detalle importante, a diferencia de Azul, que el tema es el poeta marginado, en prosas profanas el tema es el placer, el hedonismo, el goce, idealizar a París, por ejemplo. El tema también del libro tiene algo de erotismo, es un poemario diferente. Los poemas de prosas profanas son más atractivos que los poemas de Azul. Eso es verdad. Y otro detalle, no hay cuentos, solo poemas. Y la métrica es variada. Solo un pedacito para que entiendas. Mira la primera estrofa. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. Que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. ¿Te das cuenta? La emotividad.
Mira, esto de acá ya vino en admisión. En admisión te colocaban qué característica del modernismo hay aquí. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golcondo de China, con el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? ¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes? ¿O en el que es soberano de los claros diamantes? ¿O en el dueño orgulloso de las perlas de Hormuz? Musicalidad sí, pero esa no es la clave. Hay algo más llamativo. China, exacto. Exotismo. Exotismo. Este es un poema exótico. Eso es lo más llamativo. Ay, la pobre princesa de boca de rosa que quiere ser golondrina, que quiere ser mariposa. Mira cómo está representando. Estos poemas son más estéticos, más atractivos. Al final diría, ¿no? Calla, calla, princesa, dice la hada madrina. El caballo con alas hacia acá se encamina. En el cinto la espada, en la mano el azor. Y el feliz caballero que te adora sin verte, que llega de lejos vencedor de la muerte a encenderte los labios con un beso de amor. Eso es prosas profanas, más musical, más exótico, predominio por los versos alejandrinos, aunque hay una métrica y estrofas diversas. Y el último poemario de Darío se llama Cantos de Vida y Esperanza. Y con Cantos de Vida y Esperanza, este libro fue publicado en Madrid en 1905. Este libro ya no es cosmopolita, ya no te habla de hadas, princesas, duendes. Este libro es mundo novista, te habla de América. Te habla de América, le encanta América. En este libro hay un poema llamado Cantos de Vida y Esperanza, que es su biografía. Yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana. Y tenemos también la famosa Oda a Roosevelt, que es un poema que exalta a América y al mestizaje. Este poema, la Oda a Roosevelt, ya ha sido considerado en las preguntas de la Pre-San Marcos, sobre todo pidiéndote cuál es el tema. El tema acá va a ser la condición americana de mestizaje. El mestizaje es el tema importante. Y acá en Oda Roosevelt dice, es con voz de Biblia o verso de Walt Whitman, que habría que llegar hasta ti, oh cazador, primitivo y moderno, sencillo y complicado, con algo de Washington y 4 de Membrod. Eres los Estados Unidos, escucha, eres el futuro invasor de una América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Qué bella descripción. Eres el futuro invasor de una América ingenua que aún tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Mestizaje, sincretismo. Eres soberano y fuerte. Ejemplar de tu raza, eres culto, eres hábil, te opones a Tolstoy, dogmático, domando caballos, asesinos tigres. Eres un Alejandro Nabucodonosor, eres un profesor de energía, como dicen los locos de hoy. Crees que la vida es incendio, que el progreso es erupción, en donde pones la bala, el porvenir pones. No. Ese es Rubén Darío de Afinales. Ahora, es acá sí el presidente Roosevelt, obviamente, es acá donde Roosevelt es un pretexto. Más que exaltar a Roosevelt, está hablando del imperialismo y de cómo Estados Unidos somete a América Latina. Ese es el tema, pues, ¿no? Y el otro que vamos a tener acá, por si acaso, es este señor que está aquí, José Santos Chocano, autor de poemas como Alma América. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi vida tiene un alma y mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado en un ramaje como un bebé pausado de mata tropical. Él es el que diría, la sangre es española y caico es el latido. Y de no ser poeta, quizás yo hubiese sido un blanco aventurero o un indio emperador. Y con esto, mis pequeños, tenemos todo el panorama del modernismo. El modernismo se volvió belleza. El modernismo comenzó a cantar. Pero en un momento determinado ocurrió un problema. ¿Cuál es el problema? El modernismo se volvió mucho adorno y nada de mensaje. Como se diría, el modernismo se volvió la nada con traje de fiesta. Ese fue el problema. Y entonces el modernismo se volvió muy vacío y poco a poco el modernismo comenzó a decaer. Y después del modernismo que viene, el vanguardismo. Posmodernismo va de la mano casi al final, pero el que mata al modernismo es el vanguardismo, porque el posmodernismo todavía continúa algunas cosas.
¿Listo? Solo que en el posmodernismo se canta la provincia, se canta el paisaje, eso ya lo vimos cuando hablamos de Valdelomar y Güell. A ver, señores, para terminar, permíteme compartir pantalla y nos vamos a la separata. Ahí está. No. Esa no es. Perdóname. Aquí está. Ya la encontré. Discúlpame. Ahora sí. La separata de hoy es esta. Ahí está. Listo. Modernismo hispanoamericano. Abro el chat y yo te leo y nos damos las claves. ¿Te parece? A ver, lo pongo por acá. Ya está. Listo. A ver, pregunta número 1. Oye, ese poema lo hemos leído hace un ratito. Un ratito para agarrar el mouse. Ya está. Ahora sí te leo mejor. Dice: mes de rosas van mis rimas, en ronda la vasta celda, a recoger miel de aromas, las flores entreabiertas. Amada, ven, el gran bosque es nuestro templo, y donde ahí flota un santo perfume de amor. El pájaro vuela de un árbol a otro y saluda a tu frente rosada y bella. Esto vino en la Pre-San Marcos, y la clave en la Pre-San Marcos era la visión idílica del amor. A ver qué nos piden por acá. Te dicen alternativa incorrecta, ya. Así no viene en admisión, no te preocupes por eso. Siempre te piden la correcta, ya hace mucho que no preguntan así. ¿Pertenece al apartado de año lírico? Sí. Utiliza metáfora y aliteración, ya. La aliteración es una figura de repetición sonora. La aliteración es una figura donde se repiten sonidos. Se asocia al recuerdo de la amada al campo y se atenúa el erotismo con elementos religiosos. Ya salió la clave, creo, ¿no? ¿Ves algo de religión acá? Mes de rosas van mis rimas, a recoger miel y aromas en las flores entreabiertas. Amada, ven, el gran bosque en nuestro templo, y donde ahí flota un santo perfume. Solo utiliza la palabra santo, pero como un adjetivo de perfume, no es religioso. El pájaro vuela de un árbol a otro, entonces no tiene nada que ver, mucho menos hay erotismo. La clave sería la letra D. Ya lo tenemos. Letra D. ¿No veo el resaltador? Aquí está, creo. Ya está. Ya está. Siguiente. Sí, las claves, las diapositivas yo se las mando al Dair, no se preocupen por eso. No se preocupen por eso. 2. Sobre el modernismo hispanoamericano, ¿qué afirmaciones son correctas? Sus símbolos son el cisne y el esteticismo. Ya. Sí, el cisne es un símbolo. Ten cuidado, la palabra esteticismo no es símbolo. Es una característica. Símbolo sería el azul. Pero bueno, si no, no habría clave. Si no, no habría clave. Argumenta sus temas en el regionalismo, jamás. Además, el regionalismo posterior. ¿Renueva las formas métricas? Sí, esto sí es verdad. ¿Y el primer movimiento América Latina? Sí, entonces la uno tienes que considerar la verdadera. Pero ten cuidado, repito, la palabra esteticismo no es símbolo, es característica. Hay que expresarnos con propiedad. En cuanto al estilo, los cuentos de azul de Rubén Darío se caracterizan por qué incorporan múltiples elementos poéticos, ya, expresan con originalidad la realidad hispanoamericana, utilizan un lenguaje silencioso, cortante y grave, y realzan el contraste entre la norma culta y la norma popular. Te cuento, los cuentos de Darío son prosa poética. No marques la D, escucha, no marques la D. Los cuentos de Darío son prosa poética. No hay un contraste entre lo culto y lo popular. ¿Por qué? Porque Darío no va a hablar del pueblo. Lo que está haciendo Darío es hacer un texto en prosa, pero con rasgos líricos. Se le llamaba prosa lírica. Es una prosa llena de metáforas, date cuenta. Pregunta 4. A ver, la propuesta temática de Azul, el poeta marginado. El poeta marginado. Ajá, sí, ya salió. La situación del artista. Muy bien, la situación del artista. Pregunta 5. ¿En qué ideas esenciales puede sintetizarse la temática modernista? Emociones íntimas del autor, mundo de los sentidos, emociones íntimas, temas sociopolíticos, no.
las emociones íntimas y los temas románticos no. Ya, te cuento, en el modernismo esto se llama poesía sensorial, sensorial, y tiene que ver con una figura literaria llamada sinestesia. La figura literaria llamada sinestesia es aquella figura que alude a los sentidos. Me comí una A, me comí una A. Entonces, si tiene los sentidos y las emociones íntimas en el sentido de sensación de marginalidad o de idilio, puede ser, sí. La clave es la letra B, porque no habría otra. En este caso, sociopolítico votas. Si tú votas sociopolítico, se va la A y se va la C. Y romántico no. El modernismo tiene algo de rasgo neorromántico, pero romántico no. Los movimientos políticos. ¿Qué movimientos influyen en el modernismo? ¿Cómo se llaman esas dos escuelas francesas del siglo XIX? Lo dijimos. Habla parnasianismo y simbolismo. Perfecto. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes emociones no tiene relación con los aspectos típicos de la sensibilidad modernista? ¿Qué cosa no se relaciona con el modernismo? La respuesta es obvia. El modernismo ama lo ajeno, no lo odia. Ama lo ajeno, no lo odia. Ya salió. Siguiente. No es característica del modernismo, sensualidad, cosmopolitismo, exotismo, normatividad. ¿Cuál crees que no hemos visto? Sensualidad en realidad es sensorialidad. Acá de preferencia nota en el costado sensorialidad, porque son sentidos más que nada. Y esto no tiene. Esto sí no tiene. La clave sería la B. El esteticismo como característica del modernismo, ¿qué significó? Que dice no cumple las reglas literarias. No, ten cuidado, las estrofas no son una regla literaria. Además, Rubén Darío crea nuevas estrofas, así que no estaría cumpliendo reglas. Acuérdate que hablas de metros y estrofas diversos, ¿sí? 9. El esteticismo como característica del modernismo hispanoamericano, ¿qué significó? Belleza, belleza, belleza. El compromiso del poeta con la obra literaria. El poeta asume la obra literaria con un gran compromiso, como si fuera religión, porque va a ser belleza. No tiene nada que ver la C. Ajá, ya te diste cuenta. Hay una responsabilidad. Yo asumo la responsabilidad de hacer belleza. No es correcto sobre la obra azul de Rubén Darío. Marginación del artista, sí. Visión estética del arte, tendencia a lo aristocrático. El poeta es un dandy. Lenguaje elegante, presencia de elementos. Ya salió, pues. Yo rechazo todo lo popular. Lo popular no. La C sí, porque hablo de cisne. Pavos reales también, por si acaso. Los pavos reales también son símbolos. Siguiente. Es un poema escrito por Rubén Darío, máximo exponente de la poesía modernista hispanoamericana. Habla sobre los anhelos del amor, la libertad de una princesa. ¿Cómo se llama el poema? La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Pregunta Monse, ¿no? La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Ajá, los que han estado atentos. Sonatina, perdón. Sonatina es el tema, ¿sí? Uy, ¿cómo cierro esto? Ahí está, ya lo sé. Ahora sí, sonatina del poema. Ahora, recuerda que en San Marcos jamás te van a preguntar cómo se llama el poema, eso es absurdo. A ver, las características citadas del modernismo denotan un afán de, vamos a ver, rechazo a la realidad cotidiana, exotismo. Ante este, el escritor tiene dos posibilidades, huir en el tiempo, huir en el espacio. Exotismo, o recordar el pasado, o hablar de mundos mágicos. Exotismo, exotismo, exotismo. Dime la clave, dime la clave. La B, claro, me alejo del presente y construyo mundos ideales. Excelente. 13, la opción que contenga dice una relación incorrecta respecto a los cuentos de Azul y sus temas. El rey burgués, reflexión amarga sobre la condición del artista en la sociedad burguesa. Ya, el sátiro sordo, la sociedad no es capaz de escuchar al poeta y lo expulsa. Sí, de Orfeo le piden al sátiro quedarse en su bosque y el tipo lo bota. La ninfa, escapismo, el poeta que huye la cruel realidad hacia mundos irreales. Ya salió pues por descarte. Incluso, ¿qué tema no es un tema modernista? Exaltar lo cotidiano, exaltar las costumbres, no tiene nada que ver. 14, verdadero o falso sobre el modernismo. Utiliza metáforas, denuncia social, léxico, muy cuidado.
Ya, ten cuidado con esto. Temo que esta sea verdadera, pero en realidad esto no está bien escrito, porque el modernismo no es nada social, se aleja de la realidad, pero las otras sí son correctas. Déjalo ahí un momento. Simbología inspirada en la naturaleza, exotismo, referencias a la cultura clásica griega, eso sí es verdad. No te digo, mira, si yo considero falsa la primera, no habría clave. ¿Te das cuenta? Si yo considero falsa la primera, no habría clave. El problema está en que la denuncia del modernismo no es social, puede ser denuncia moral, pero no social, porque yo voy a denunciar la marginación del poeta. Ten cuidado, ¿ya? Vamos a considerar la verdadera por esta vez. Musicalidad, renovación, métrica, sinestesia, sí, ya salió la clave, pues tienes tres verdaderas. Y lenguaje popular, no, pero ya sabes, no es denuncia social, no es denuncia social. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Acabamos de leer este poema. Lenguaje preciso, objetivo, no. Historia real, no. Musicalidad, exotismo, sí. La clave sería esta. Profe, ¿por qué no la sé? En la C será una prosa muy castiza, pero hay un problema. No es sentenciosa. Sentencioso es cuando tú das una enseñanza. Cuando tú das una enseñanza. Y no, no hay dialectos americanos. Los dialectos americanos los vas a tener en el regionalismo. Cuando hables de regionalismo, ahí vas a representar dialectos americanos. Listo, señores, con eso acabamos nuestro panorama de hoy. Los espero aquí para ver cómo les va en el quizzes. Listo, Aldair, te lo paso.